¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. A partir de este momento inicia el informativo Sin Filtro Digital a través de GR Televisión, Grupo Red Televisión, con el entusiasmo y la alegría de siempre que nos sigan para dar a conocer a ustedes lo más importante, lo que acontece en nuestro país y en el mundo. Inmediatamente las informaciones. Ecuador exporta por primera vez la mandarina variedad Tango a los Estados Unidos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de Agrocalidad, informó sobre la primera exportación de mandarina variedad Tango al estado de California, en Estados Unidos. El gobierno calificó el hecho de hito y señaló que Ecuador fortalece su presencia en los mercados internacionales y consolidando las relaciones comerciales de ambos países. A continuación, les invito a escuchar y a ver la siguiente nota. Desde el lunes 14 de julio, la mandarina de Ecuador variedad Tango comenzó a ir al estado de California. Ecuador fortalece su presencia en los mercados internacionales y consolidando las relaciones comerciales de ambos países. Este logro es el resultado de más de 5 años de trabajo técnico y negociaciones bilaterales entre la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad y el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales AFIS del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El envío inicial de EcoAgroImport comprende de 23.000 kilogramos de fruta fresca. Esta cantidad fue embarcada desde el centro de acopio autorizado Durexport en Guayaquil, bajo estrictos protocolos técnicos y la supervisión del equipo especializado de Agrocalidad. Continúa el informativo Sin Filtro Digital a través de GR Televisión. Ecuador fortalece su educación digital con apoyo de los 2 organismos internacionales. Este pacto marca el inicio de la segunda fase del programa de transformación digital de las administraciones públicas educativas. Ecuador participa junto con otros 3 países, Chile, Costa Rica y Paraguay, en esta etapa estratégica. Veamos a continuación el siguiente reportaje. La transformación digital educativa en América Latina suma un nuevo impulso. La Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, firmaron un acuerdo clave en Sevilla, España. El objetivo, hacer más eficiente la gestión educativa pública en la región. La Alianza para la Transformación Digital Educativa contempla la elaboración de 4 informes. Estos evaluarán el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en la gestión educativa pública. Ecuador será uno de los países donde se analizarán estas experiencias en terreno. De la agencia AFP nos llega esta información de interés: el impacto ambiental de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un alto costo ambiental, ya que los centros de datos que necesitan para funcionar consumen enormes cantidades de energía y agua para sus sistemas de refrigeración, además de producir grandes cantidades de residuos electrónicos, videografía, etc. Con respecto a esta información, damos a ustedes inmediatamente el siguiente reportaje para que se informe. La inteligencia artificial generativa tiene un costo ambiental muy alto. Los centros de datos que la operan consumen mucha energía. Para 2030 se espera que representen el 3% del consumo mundial, lo que equivale al consumo anual de Francia y Alemania. Hacer una pregunta a ChatGPT consume 10 veces más energía que hacer una búsqueda en Google.
A través de su consumo eléctrico, la inteligencia artificial emite dióxido de carbono. Entrenar un gran modelo lingüístico genera entre 200 y 300 toneladas de CO2, el equivalente a 250 vuelos entre Nueva York y Pekín. Los aires acondicionados necesarios para refrigerar los centros de datos utilizan miles de millones de metros cúbicos de agua. Los servidores de inteligencia artificial producen miles de toneladas de residuos electrónicos y su fabricación requiere tierras raras, cuya extracción es otra fuente de contaminación. Queridos amigos del informativo Sin Filtro Digital a través de GR Televisión, nos encontramos ya en el segmento de entrevistas y en esta ocasión tenemos el inmenso placer, nos acompaña el ingeniero en mecatrónica Dylan Aldaz, para topar puntos importantes de lo que justamente dimos a conocer durante el informativo, la inteligencia artificial. Dylan, qué gusto, bienvenido al informativo. ¿Cómo estás, Milton? Muchas gracias por recibirme, por el espacio, igual agradecer a GRTV por darme la apertura, ¿no? Quisiera empezar primero dando un poquito de contexto, hablando sobre esto de la inteligencia artificial. Pero primeramente, ¿qué te parece, Dylan, si hablamos de la mecatrónica? Porque mucha gente dirá, nuestros televidentes, ¿qué es eso de la mecatrónica? ¿Les llama la atención? ¿Qué es tu especialidad? Claro. A ver, hablando un poquito sobre lo que es la mecatrónica, hay que indicar que es una ingeniería como todas las demás, ¿no? Pero esta ingeniería en específico es una ingeniería como que quien dice híbrida, ¿no? Es la mezcla entre la ingeniería mecánica, hablando de mecánica industrial, y la ingeniería electrónica. Al momento nosotros de hacer pues la unión entre estas dos ingenierías tenemos la ingeniería mecatrónica, que básicamente lo que se basa esta es todo el proceso automatizado. El auge que estamos ahorita es la robótica, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se enfoca la ingeniería en mecatrónica. También hay otras ingenierías que toman parte también de esta ingeniería en específico, que es el software también, que es la programación, también un poquito de telecomunicaciones y esas cosas, ¿no? Pero básicamente es mecánica y electrónica. Perfecto, mi estimado Dylan, nuestro invitado en el informativo. Y ahora sí, lo que en el mundo se habla, aquí en el Ecuador también ya está en pleno apogeo, la inteligencia artificial, los pros y los contras. Ya, como decía, dando un poquito de contexto, nosotros ahorita estamos en una cuarta revolución industrial, ¿no? Hace mucho tiempo, en los años 1800, empezamos con la primera revolución industrial, cuando hubo las máquinas a vapor, y empezamos a ver máquinas que nos empezaban a hacer la vida más fácil, ¿no? Que eso es básicamente lo que hace una máquina. Llamaba la atención. Claro, imagínese usted, se demoraba mucho en hacer alguna actividad y empezaron a aparecer las máquinas y se hizo la vida un poco más fácil, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida, básicamente. Entonces, ahorita estamos en una era industrial 4.0, que viene a ser todo lo que viene en sí de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde mi punto de vista, como opinión, es una herramienta, ¿sí? Y como toda herramienta hay que saber usar. Entonces, hay que tener un poquito de capacitación para poder usar las inteligencias artificiales. Hay que tener en cuenta que ahorita están muy en auge, por ejemplo, dentro de las redes sociales, usted entra y ahora hay inteligencia artificial metida ahí. Dentro de WhatsApp usted puede hacer las preguntas directas. Lo encontramos en todo lado. Exacto. Y hay muchas empresas que ahorita tienen su base en la inteligencia artificial. Por ejemplo, Microsoft tiene a Copilot, Google tiene a Gemini, ChatGPT, que es la que está ahorita como que más conocida, ¿no? Que es de OpenAI. Tenemos también Grok, que es de X, que es la empresa de Elon Musk, que dicen que esta es una de las que está en más auge, ¿no? Porque tiene una inteligencia súper brutal en cuanto a recopilación de datos e inteligencia remota, ¿no? Y tenemos bastantes más. Tenemos a Llama 3, que es de Facebook, y un sinfín de número más, ¿no? DeepSeek, que es una inteligencia artificial china, que también le está haciendo la competencia a las estadounidenses. Por eso hay también este problema de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, ¿no? Pero ya, eso es un poquito cambiándonos de tema. Pero en sí, como la inteligencia artificial, como les decía, para mí y desde mi punto de opinión es una herramienta. Y como toda herramienta, pues obviamente hay que saber usarla, ¿no? Entonces,
Se saca un poquito de contexto cuando dicen que la inteligencia artificial pues nos hace ser como que todas las actividades que podíamos hacer antes ya no las estamos haciendo, sino puede hacer la inteligencia artificial. Obviamente sí, ¿no? Pero no es que nos está quitando trabajo, no es que nos está quitando fuentes de hacer las cosas, nos está haciendo más propensos a hacer las cosas con el internet o con las herramientas que no podemos, y nos está haciendo más dependientes, ¿no? Nos da facilidades ante. Claro, exacto. Lo que una herramienta hace es darnos facilidades, tener una mejor calidad de vida y nosotros poder hacer diferentes cosas de las cuales nosotros antes podíamos demorarnos más, ¿sí? Entonces, como les decía, si en sí como la inteligencia artificial nos da la facilidad para hacer diferentes cosas, hay que saber cómo usarla. Como bien dicen, por ejemplo, los pros y los contras, uno de los contras que podría ser de la inteligencia artificial, como se decía, era el impacto ambiental. Así es, justamente hoy dimos a conocer de una agencia internacional acerca del impacto para la refrigeración, etcétera, la cantidad de agua, de recursos que se invierte. Claro, para explicar un poquito esto se tiene que tener en cuenta de que la inteligencia artificial es básicamente un programa. Como todo programa, pues tenemos que tener un computador para utilizarlo, ¿no? Como este es un programa, como quien dice, masivo, es un programa muy grande, se utilizan servidores muy grandes para poder mantener esto en operación. La inteligencia artificial que nosotros observamos, por ejemplo, ChatGPT, donde se le pregunta todo, esto funciona 24/7. Tener prendido los servidores 24/7 sí, claro, es un gasto bastante, ¿cierto? Por ejemplo, solo para enfriar los servidores se necesita bastantes litros de agua, ¿no? Pero no es que nosotros gastamos esos litros de agua y ya se pierden, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el líquido que se utiliza para enfriar un servidor, ese se vuelve, o sea, viene en un ciclo, ¿no es cierto? Y eso es importante dar a conocer a la ciudad. Claro, entonces, por ejemplo, digamos, usted ya enfría una parte, esa misma agua regresa para hacer nuevamente el enfriamiento. Entonces, no es que usted está prendiendo bastantes litros de agua al momento de enfriar, sino lo que usted está haciendo es reutilizar. Obviamente sí se pierde una fracción, ¿no? Hay que tener en cuenta de que cuando usted calienta el agua, lo que se pierde en una parte es en vapor, ¿no es cierto? Así es. Pero no es que se pierde todo. Sí, es solo una parte. Entonces, es como que se saca un poquito de contexto y la gente se deja llevar por algunas cosas, pero hay que tener en cuenta de que el impacto ambiental no es tan grande a comparado de otras cosas que sí tienen bastante impacto ambiental, ¿no es cierto? Obviamente cuando hay más uso de la inteligencia artificial, pues hay un mayor uso de recursos naturales. Lo que más se utiliza pues es obviamente el enfriamiento con el agua y la luz eléctrica, ¿no? Tener aprendido esto de los servidores es bastante. Es importante, queridos amigos televidentes del informativo, que ustedes conozcan, y justamente para eso ha venido nuestro invitado Dylan, nuestro reconocimiento por la presencia, no sin antes aclarar, es un programa, es una herramienta, como lo acaba de decir el ingeniero, y que hay que saberlo utilizar. Por último, Dylan, quisiera que des un mensaje a la ciudadanía para que no se dejen llevar justamente de estas informaciones negativas y que utilicen de la mejor manera esta herramienta, este programa. Sí, como bien lo dice, yo sí les recomiendo de que se mantengan informados de fuentes oficiales. Obviamente, como les digo, esta es una herramienta que hay que saber usarla, que no les digo que no la usen, ¿no? Que sí hay que saber usarla. Obviamente cuando ustedes utilicen para hacer cualquier búsqueda de información, siempre hay que... Con responsabilidad. Exacto. Hay que saber de dónde viene esa información también, porque como les digo, ahorita como estamos en auge de una revolución de 4.0, esta inteligencia artificial no es que es perfecta, ¿sí? Al momento de ustedes estar haciendo alguna búsqueda de información, hay que percatarnos de que la información que nos está dando es real, ¿sí? Entonces, obviamente, como la inteligencia artificial ahorita todavía está en desarrollo, puede ser que nos diga cosas que están erradas, puede ser que no, entonces hay que saber comprobar, ¿no? Yo les recomiendo de que lo utilicen sí como herramienta, obviamente para la educación sirve bastante, ¿no? Facilita mucho para hacer la búsqueda de información. Antes teníamos que estar buscando por página, ahora solo se le pregunta y ya se ve, pero eso sí, sabiendo de dónde viene la información, ¿no? Buscando las fuentes y todo eso. Queremos agradecer muy de veras, ya lo sabe, tomen en consideración, en cuenta cada uno de estos mensajes que acaba de entregarnos el ingeniero Dylan Aldaz, es ingeniero en mecatrónica, que hoy ha tenido la gentileza de visitarnos. Todo esto aquí en el informativo Sin Filtro en GR Televisión. Señoras y señores, gracias por la sintonía. Continúa el informativo.
Sin Filtro Digital informa, la violencia escolar en Quito exige una respuesta urgente del Estado ecuatoriano. Como es conocido, la violencia escolar en los planteles de Quito es preocupante. Por ello, se debe tomar acciones para la prevención. A continuación, presentamos la siguiente información. Sucesos ocurridos dentro y fuera de instituciones educativas en semanas pasadas reflejan un clima de creciente inseguridad en las aulas, donde los estudiantes no solo están expuestos al crimen organizado, sino que comienzan a reproducir sus lógicas violentas. Las amenazas a profesores, la tenencia de armas y la venta de drogas en entornos escolares son alertas que ya no pueden seguir siendo minimizadas. Si bien el gobierno ha puesto en marcha el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, que ha logrado reducir riesgos psicosociales en un 30%, los hechos recientes muestran que aún queda un largo camino por recorrer. Esta iniciativa, aunque valiosa, necesita ser fortalecida con medidas más integrales, enfocadas en la prevención, la salud mental, la mediación de conflictos y el acompañamiento constante a docentes y estudiantes. Sin Filtro Digital es el informativo que usted observa a través de GR Televisión. Y a continuación, queridos amigos, les invito para que disfruten y también sean parte del editorial a cargo de nuestro principal, Germán Grijalva. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente con ustedes. Me refiero a lo siguiente. ¿Cómo no pronunciarse positivamente con los acontecimientos que benefician directamente al Ecuador, nuestro país? Y es precisamente lo que sucede con la especie de mandarina que lo denominan como tango. Las exportaciones producen divisas que benefician en forma directa a los agricultores y consecuentemente a los exportadores, que pueden enviar estos productos fuera de los lindes patrios. Enhorabuena por ello. Sobre la educación digital, otro asunto que es de suma importancia para nuestros jóvenes y ciudadanía en general, que faculta y facilita la inmediata respuesta por medios digitales y consecuentemente la solución a falencias de conocimiento que sin ello puede devenir a que no se pueda concluir con determinadas soluciones, que se requiere rapidez, especialmente por la carencia del tiempo, otro logro de la actualidad. Un tema candente y a lo que hay que poner mucho tino en dar un criterio. Miren ustedes lo que está de moda hoy, la inteligencia artificial. Se cuestiona el consumo de recursos naturales como es el agua. Creo, sin duda, que justifica el adecuarse al avance tecnológico. El ejemplo, la mecatrónica, junto a las ingenierías que unen especialidades y se obtiene como resultado beneficios directos. Como conclusión, sobre la inteligencia artificial, es y debe considerarse como una herramienta para lograr efectos y resultados que en la actualidad se requiere para estar acorde a los adelantos tecnológicos. Un asunto que es importante referirse también es sobre el bullying escolar que se produce en las escuelas y también en los colegios. Es un mal que no se ha podido superar en nuestras sociedades. Es fundamental que desde los hogares se haga hincapié en lo nefasto que esto repercute en los niños y en general con todos cuando somos víctimas de ello. Y debemos ser un poco más tolerantes y aceptar cualquier disfunción que como humanos podemos tener. Mucho cuidado con el bullying escolar y también en los colegios.
Gracias. Queremos agradecerles por la sintonía que nos dispensan al informativo Sin Filtro Digital a través del grupo Red Televisión, GR Televisión, con lo más importante y lo más destacado de lo que acontece en el Ecuador y el mundo. Recuerden que el informativo se transmite todos los días miércoles a partir de las 16:04 de la tarde. Invitados cordialmente para nuestra próxima edición, Sin Filtro Digital. Hasta la próxima.